Buenas noches. Hoy vamos a seguir debatiendo, analizando lo ocurrido en la frontera entre Sonora y Chihuahua, donde murieron 3 mujeres, 6 niños, algunos de ellos bebés. En fin, una tragedia, la tragedia de la masacre de la familia Levarón, que le ha dado la vuelta al mundo ocupando las primeras planas de diarios internacionales, lo cual pone a México una vez más en los países más violentos del planeta. Perdón, para debatir sobre esta tragedia y sus implicaciones, se encuentra con nosotros, como todos los jueves, Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. Buenas noches. Sabino Bastidas. ¿Qué tal? Sabino, ¿Cómo estás? muy buenas noches. Gracias, Leo. Y en esta ocasión nos acompaña Maite Azuela. Maite, muy buenas noches. Viridiana, bueno, primero decir que entre más te enteras de los detalles de esta tragedia, más espeluznante sigue siendo. Pero más allá del dolor familiar, del dolor personal, del dolor como país que debemos de tener, pues esto sí creo que sí va a ser un evento que va a marcar al gobierno de López Obrador, igual que lo fue Culiacán, creo, claro, que están muy pegados estos dos eventos. Sí, no solo va a marcar, Leo, al gobierno de López Obrador, me parece que va a marcar la historia de México en su lucha contra el crimen. La última vez que nosotros vimos al gobierno americano tan profundamente involucrado, tanto en medios como en la opinión del presidente, fue en 1984. Cuando se asesinó, todos recuerdan a Kiki Camarena. Correcto. El asesinato de Kiki Camarena, que era un miembro de la DEA que estaba operando en México, tratando justo de desmantelar en ese entonces al cártel de Guadalajara, que era entonces el cártel fuerte, fue asesinado y torturado por criminales mexicanos. A razón de eso, la DEA comenzó una investigación fuertísima dentro de México que eventualmente llegó en sus implicaciones hasta una opinión por parte de la Suprema Corte de Justicia americana que encarceló al cuñado de Echeverría. Entonces, exacto. Incluso entonces, se habló de la posible participación del entonces secretario de Gobernación. Por supuesto, y del encubrimiento. O sea, estamos hablando de que se fueron muy altos niveles. Y del encubrimiento. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque la entrada de la DEA, bueno, en este caso del FBI, y no sabemos posibles futuras implicaciones de cómo esto se desarrolle, puede desencadenar un proceso en donde realmente empecemos a encontrar hilos, no solamente hacia los grupos criminales mexicanos, sino hasta niveles de encubrimiento que desconocemos al momento. Sí. Me parece prioritario, Leo, que el gobierno mexicano sepa, entienda este punto histórico, que esta conmoción que está generando este evento, y también sepa qué botones debemos apretar. Me parece que López Obrador sale ya, esta es la tercera conferencia mañanera que da después del evento, y sale sistemáticamente a decir que se están haciendo cosas, pero no realmente a llamar a cuentas a Estados Unidos en la parte que a ellos les tocan. Los botones que México debe apretar son 3. Se debe buscar una regulación fuerte y eficiente de las armas que están fluyendo hacia México. El 70% de las armas que cometen crímenes en México son armas americanas compradas de forma ilegal o legal en Estados Unidos. Se debe regular también el consumo de opioides en Estados Unidos. Las farmacéuticas americanas han llenado el mercado americano de medicamentos para disminuir el dolor. Actualmente tenemos investigación que demuestra que el 23% de las personas que consumen estos medicamentos terminan con una adicción y transitan regularmente hacia satisfacer esa adicción con el uso de la heroína. Entonces el hecho o el fentanil. Los cárteles mexicanos, su razón de ser ya cambió, ya no venden necesariamente marihuana y cocaína, venden ahora este producto que está justo demandándose precisamente por la falta de regulación de las grandes farmacéuticas americanas. Y finalmente me parece muy importante traer a la mesa el cuarto pilar de la colaboración entre México y Estados Unidos de la iniciativa Mérida. México y Estados Unidos firmaron en 2007 una iniciativa de colaboración en Mérida, por eso se llama así, en donde se comprometían a tener una estrategia conjunta de colaboración para luchar contra los cárteles criminales. La estrategia de militarización que se imponía en esta estrategia no funcionó, a tal grado que en 2011 se llevó a un cambio. El cambio lo que buscaba era justo que Estados Unidos financiara la institucionalización de la lucha contra el crimen, es decir, que nos ayudara a profesionalizar el sistema judicial. Correcto. Esa parte de la iniciativa Mérida se tiene que enfatizar. Nada más agregar, porque ayer recordábamos que lo que ocurrió en los años 80 con el Kiki Camarena también terminó en el secuestro
de un comando de estadounidense, sin avisarle a México, del doctor Álvarez Machain, que fue el que presuntamente torturó al Kiki Camarena, ¿no? O sea, se vinieron a meter Estados Unidos a secuestrar a un ciudadano mexicano y llevárselo a Estados Unidos. Que fue lo que la Suprema Corte decretó como legal. Sí. Como una forma la Suprema Corte allá. La Suprema Corte gringa como legal y una forma de extradición que se debía realizar. Así es. Sabino. Yo creo que este evento, como todos estos eventos que van marcando la evolución de nuestras condiciones de seguridad, tiene 2 o 3 riesgos que vale la pena apuntar. El primer riesgo para mí es la manera como la delincuencia organizada desde Culiacán, incluyendo el caso de los Levarón, ha dado un giro hacia la sociedad civil. En el imaginario colectivo desde hace mucho tiempo, tenemos la idea, la gente que vive en Sinaloa y en zonas donde el narcotráfico tiene más tiempo del que tiene México con él como problema colectivo. Era un problema entre bandas, no te metes con ellos, no hay problema, te dejan ir a los lugares, sabes que ahí viven, sabes que ahí están, operan, pero no se meten contigo. En el sexenio de Felipe Calderón, los daños a los ciudadanos se convirtieron en daños colaterales, no eran propiamente el objetivo, estaba en el lugar equivocado, pasaba por ahí, no era el tema. En el caso de los Levarón, salvo que prueba en contrario, veremos cómo evoluciona, pero ya lo vimos en el caso de Culiacán y tenemos 2, 3 réplicas en estos días que no han sido muy mediáticas por la cantidad de eventos que hemos tenido. Es terrible ver cómo los ciudadanos son blanco, cómo la gente normal se convierte en un blanco de ataque directo por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, a mí me parece que este es un cambio muy importante porque genera un tema de temor diferenciado en la sociedad. ¿Narcoterrorismo, dirías? Todavía, yo no me atrevo todavía a hablar de la palabra. La palabra terrorismo hay que manejarla con una gran sutileza y con una gran inteligencia en este momento, pero el hecho de que los ciudadanos ya sean un blanco en sí mismo, que ellos sean un objetivo, que se haya provocado y se haya perseguido a 2 camionetas en donde de manera clara había niños y había mujeres, es de una gravedad y es un giro, porque hasta en los delincuentes hay cierto código. Había cierto código de no meterse con las familias. En el caso de Culiacán, niños, bebés. Y en el caso de Culiacán ya balear los hogares de los militares, se está rompiendo algo. Ese es el primer dato que a mí me llama la atención del caso Levarón. El segundo es advertir hasta dónde hay un riesgo en términos de cuánto funciona el Estado en México, que es un tema que hemos venido abordando permanentemente. Y el tercero es este tema de las agencias, que me parece que hay que analizar con muchísimo cuidado. Las agencias operan en México, es un tema desde hace muchos años, apuntan ahorita 2, 3 anécdotas relevantes que tienen que ver con el asunto, pero evidentemente no agota la relación bilateral. Fíjense cómo a los 2 eventos más importantes de la frontera fue a dar el canciller Marcelo Ebrard. Al del Paso, de aquel lado, y al de los Levarón aquí del lado mexicano. O sea, lo interesante es ver cómo en este evento se está marcando toda la relación en el marco de un año electoral. Y cómo trabajan las 2 agencias, lo ato con el resultado del editorial del Wall Street. ¿2 agencias a quién te refieres? Me refiero a todas las agencias, me refiero a las agencias en general. La DEA, FBI, no personales. Agencias estadounidenses. Estadounidenses operando en México. Me refiero al último párrafo del editorial del Wall Street Journal, donde habla de una intervención militar, como de un operativo militar, no de una intervención. Un operativo militar es un acto de intervención militar. No necesariamente, de hecho. El riesgo de ese fantasma, porque en Estados Unidos hay varias visiones de la manera de enfrentar la relación México-Estados Unidos. Hay quien cree que hay que intervenir más y que México no es un país. Ver el coro de comunicadores de la derecha, cómo salieron esos días y cómo operaron. Ahorita en Fox News andan, pero es evidente que este tema es el que al que darle forma en los próximos días. Y creo que una de las cosas que hay que informar es que no podemos separar la frontera México-Estados Unidos en el tema del narcotráfico. Que nuestras cadenas de valor de los 2 lados están imbrincados en todo el fenómeno. Desde el consumo de la droga hasta el lavado de dinero. Y las armas. Y México no es Siria y México no es Irak. Y a las agencias les debe quedar muy claro que no es con recomendaciones pues el país no es confiable, no funciona así, vamos a entrar a sus fronteras o vamos a intervenir más o vamos a participar más. Tenemos que ser muy inteligentes
Y México debe ser muy inteligente en la manera como maneja estos temas de gobernabilidad. Veo, Maite, que vuelve a surgir la idea de que México va hacia un Estado fallido. Es de las cosas que empiezo a escuchar después de Culiacán, después de lo de la familia Levarón, ¿no? Yo coincido y desafortunadamente, aunque es un referente el de la familia Levarón, y el hecho de que haya habido niños de por medio, pues nos sensibiliza y ahora sí que nos hace como, nos abre la herida. Creo que lo que hay que revisar es cuáles han sido los números de menores, niñas, niños y adolescentes afectados por esta estrategia de seguridad en donde pues claramente el Estado se ha mostrado fallido. Porque fíjense, hemos llegado a un promedio en donde 3 niños mueren por homicidio diariamente en esta lucha contra el narcotráfico. Entonces, o sea, de los 100 que casi mueren al día, de los 100 que mueren, exacto, 3 son niños. Son niños, niñas caray, o adolescentes. Yo no tenía esa estadística. Ahora, hay cifras en donde estos adolescentes, ya no hablando de menores, están implicados como sicarios o forman parte del narcotráfico. Entonces, por eso esa cifra se eleva. Pero a lo que voy es, están afectando la parte más vulnerable de nuestra población. Y quizá no lo vemos porque este evento sí fue pues mucho más dramático. No, y porque son estadounidenses, Maite, también. Creo que también hay que poner... También, los otros son mexicanos, pero cuando hay estadounidenses involucrados, desgraciadamente se magnifica. Eso me parece triste, porque creo que tenemos que revisar que esto está sucediendo ya desde hace tiempo y que es un patrón que el país trae y que lo tenemos completamente marginado. No estamos viendo a esa población lastimada. Y ahí, bueno, coincido en que Estados Unidos va a tener una reacción como la que ya hemos visto, en donde los intereses, no solo por intervenir o por mandar operativos, en donde la diferencia ahí yo no la veo muy clara, porque finalmente ya están interviniendo. Pudimos ver que en lo de Culiacán había habido cierta participación, por lo menos en temas de información por parte de la DEA, ¿no? Quizá de alguna otra agencia, pero aquí la oferta ya es muy directa y el presidente Trump sí habló de incorporarse a la guerra, y creo que el hecho de hablar de la guerra, aquí el presidente está intentando distanciarse de ese discurso, no de facto, pero sí discursivamente, y Trump vuelve a ofrecer que en cuanto se le abra la puerta a México... El tuit de Trump es para su base social. Claro, Maite. porque además es electoral, ¿no? Es electoral y ve y viene. Pero creo que es importante en términos de cómo lo toma el gobierno mexicano, porque tú me preguntabas, ¿es un Estado fallido? Y yo te contestaría... No, empieza a verlo claro. Ese discurso creo que de México como un Estado que va hacia ser un Estado porque fallido. Lo tenemos que ver desde lo local. Sí. Estaba revisando cifras, por ejemplo, solamente de esos 2 estados, porque a veces no nos vamos siempre a lo general y dejamos de ver si el contexto local tenía características distintas a otro lugar. Sonora, y bueno, era la frontera entre Sonora y Chihuahua. Y vemos que el gobierno federal, entre su estrategia de seguridad, acompaña esta estrategia de desarrollo en donde dice, bueno, pues vamos a atacar la pobreza y probablemente atacando la pobreza reduzcamos los niveles de violencia y de inseguridad o de colaboración de cárteles. Y resulta que, pues Sonora y Chihuahua no son los estados con mayor nivel de pobreza, o sea, andan en el 26%, en el 28% en comparación a otros estados como Puebla, como Oaxaca. Y es interesante ver cómo no hay estrategias focalizadas y localizadas en donde si la pobreza no es el mayor problema de una entidad, quizá la seguridad no puede estar sustentada en cómo repartes o subsidias recursos, ¿no? Darle la vuelta a esto. Viridiana, ese es uno de los grandes temas que ha causado controversia de la estrategia de López Obrador, de decir nosotros vamos a atacar las consecuencias que tienen que ver con la pobreza. Las causas. Las causas que tienen que ver con la pobreza. Pero es cierto lo que dice Maite. Pues, esa pobreza no está en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua. Está en Oaxaca, está en Guerrero, está en Chiapas. No parecería que ese es el problema. Es una falacia ecológica esto de tratar de encontrar la pobreza en Chihuahua y luego hacer una línea directa con el crimen en Chihuahua. O sea, sí hay pobreza en... Lo que sucede es que la falta de oportunidad genera incentivos en las personas para involucrarse en mercados en donde haya mayor oportunidad. En este caso, los mercados ilegales. Pero los mercados ilegales no florecen en Chihuahua, en Chiapas o en Tabasco o en Veracruz, sino en la frontera. Entonces es normal que haya, digamos que donde opera el narco pasan donde pasan las rutas. Entonces, por el contrario. Pero entonces no va a jalar la estrategia de política social yo creo que no va. Lo que pasa es que hay que distinguir. Porque las rutas son las rutas. Hay que distinguir entre la estrategia de corto plazo y la estrategia de largo plazo. Yo creo que en el largo plazo sí tenemos que empezar a discutir seriamente cómo crear oportunidades en el mercado laboral legal.
Y eso pasa por discutir pobreza, discutir desigualdad y discutir también cómo distribuye la riqueza el Estado. El que no queramos ver eso me parece que obscurece las causas tal cual de la guerra. Estamos enfocados, en cambio, en querer solamente enviar a los militares y continuar con esta estrategia que ha resultado fallida, que tenemos evidencia contundente de que ha resultado fallida porque se enfoca en cortarle la cabeza a los cárteles. Yo personalmente creía que la estrategia de López Obrador tenía un componente interesante, todavía lo creo. ¿De qué? De coordinación entre distintos niveles de gobierno y de tratar de crear una fuerza policial única, que resultó ser militar, única, en donde se tratara de abordar el problema. A ver, está Maite sí, y luego pasamos. Ven, Maite. Creo que aquí no se trata de decir, bueno, como no hay pobreza, no atendamos la pobreza y la desigualdad. Yo lo que quiero rescatar es, aquí en estas dos entidades, la pobreza no es el problema con el que podríamos asegurar que la violencia se desata o que los cárteles se empoderan porque el nivel de desarrollo es más bajo que en otras, ¿no? Eso ya creo que nos quedó claro a todos. Entonces, la estrategia de seguridad no puede sostenerse solamente en la militarización, que no hay una policía, la Guardia Nacional es un ejército, y se ha además mantenido la estrategia tanto de Calderón como de Peña Nieto, incluso intensificado más desarticuladamente, hay que decirlo, y con mucho desorden y con ninguna comunicación entre los gobiernos locales y municipales. Eso es lo que faltó. Salió el presidente municipal de la zona a decir que ahí tenía 6 policías municipales, sí, que era una zona completamente despoblada y hay un vacío de Estado. Y yo creo que, complementando con lo que Estados Unidos probablemente haga, México en su estrategia de seguridad lo que ha descuidado es la despenalización de ciertos oficios y de la marihuana, empecemos por ahí, que se detuvo hace un par de semanas. El tema de las policías, que se abandonó, se desmanteló y que se sustituyó por una Guardia Nacional que no trae una estrategia clara. Y creo que el tema de las fronteras y el paso de las armas, porque Estados Unidos puede allá trabajar lo suyo, pero aquí nosotros dejamos que entren con una facilidad brutal. Entonces creo que esa estrategia de seguridad no ha puesto hincapié o el acento en estas tres aristas. Yo creo que hay que asimilarlo un poco al Tratado de Libre Comercio. Las cadenas de valor, las cadenas de producción del negocio están de los dos lados. Hay una visión desde Estados Unidos un poco a culpar a México por ser, lo veías en los comentaristas y en los editorialistas, culpando a México de ser un Estado fallido, de que no está respondiendo. Tenemos un problema, realmente yo insisto en la hipótesis de que no se trata del Estado fallido, sino que hay que ver efectivamente cuáles son las funciones y las regiones del Estado que están fracasando y que no están llevando seguridad, paz y justicia a lugares como esa zona de la sierra. Pero creo que tenemos que ver y convencer a nuestros vecinos y convencer al presidente López Obrador de que estamos en un parteaguas. Yo creo que sí hay un quiebre en el tema de los Levarón, no porque sean estos niños, es que estamos llegando a un cansancio de la guerra, en lo que he insistido mucho. Hay un cansancio. México le ha puesto 250,000 muertos a este proceso. Es una barbaridad. Y no hay racional, y no hay intelectual, y no hay criterio que nos permita romper esta inercia. Salen estrategias, políticas públicas, muchas ideas. A ver, Houston, tenemos un problema de gobernabilidad y el problema de gobernabilidad nos puede llevar a escenarios que no habíamos visto en México. En términos del sentido de urgencia de la potencia más grande del mundo, de sentir que al sur de su frontera hay un país que no les responde. Y pueden estar equivocados en sus estrategias y pueden equivocarse en su manera de toma de decisiones, pero hay muchos escenarios en los que México se coloca en riesgo. Entonces, aquí hay un proceso de comprensión mutua, de entender que efectivamente el problema es también sus adicciones, también su proceso de venta de drogas. Sí. Bueno, pero es que fíjense que cuando yo escucho, como he escuchado en esta mesa, el tema de que hay que decirles que ellos se drogan mucho o hay que pedirles que no dejen pasar las armas, pues sí, pero no va a pasar. No, lo de las armas, pues perdónenme, mientras la Asociación Nacional del Rifle siga ahí y nosotros tengamos 3,500 kilómetros con Estados Unidos, van a seguir entrando armas, van a seguir entrando todo lo que se puede. Irle a decir a Estados Unidos, oye, pues es que tú tienes un problema de consumo. Tampoco es aquí. ¡Wow! O sea, con la diferencia es que antes era soterrado el consumo. Ahora ves los programas gringos. Sí, claro. De televisión y ya drogarse hasta es cool. A ver, Leo, no. Pero no por eso, pero no por eso vas a abandonar las políticas públicas, ni la gobernabilidad, ni el ejercicio política, ni la diplomacia. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer después de lo que pasó. ¿Qué? A ver,
concretamente, ver, para, Leo, yo te para ir aterrizando. Yo te quiero ¿Qué? dar puntos concretos que van en contra de lo que acabas de decir. Existe legislación estatal en el estado de California en donde en algún momento se reguló, por ejemplo, la venta de rifles de asalto. Sí. Es decir, esto que me dices de que es imposible, no es imposible y tenemos evidencia contundente de que se ha logrado en ciertos estados. No. Segundo, hace 2 semanas se acaba de, por ejemplo, tener a lo mejor en California sí. Tú trata de pasar esa legislación en Texas y no hay político. Leo, yo creo que hay una nueva generación que está no necesariamente enfocada en lo que está sucediendo en México, pero en los ¿qué está pasando allá? Lo que está pasando allá, que ya está demandando nueva legislación. Okay. O sea, no tiramos hay que buscarlos como aliados. Claro, no hay que tirar la toalla. Ahora, hace 2 semanas justo se llevó a cabo un juicio en donde se le cobraron multas millonarias a las farmacéuticas que estaban vendiendo los opiáceos. Los del Oxycontin. Purdue y todas estas empresas. Entonces, no creo que hay que tirar la toalla en demandar. Pero fíjate, antes se las daban legales con el Oxycontin y ahora pues van los que no pueden conseguir la legal, van con los carteles mexicanos a que les den fentanilo. Sí, claro, pero la razón de ser de esto no es un consumo de entretenimiento. O sea, esto es distinto. Sí. Esto es una política de farmacéuticas que dieron medicamentos altamente adictivos. Sí, entonces, claramente tenemos ahí área de regulación. Área de regulación, sí. Hay espacio. Pero yo creo que no tiremos la toalla, pero concentrar nuestros esfuerzos con los pocos recursos que tenemos y en la desarticulación a nivel de estrategia de seguridad nacional, en qué va a hacer Estados Unidos, es un poco una pérdida de tiempo para la urgencia que tú mismo señalabas, Sabino. Lo que yo creo es que hay que concentrarnos en ver cómo ese Estado fallido, que está a punto de ya manifestarse en su totalidad, se retracta y empezamos a tomar orden y tú decías, ¿qué hacemos? Pues entonces perdimos ya 13 años en no construir una policía, ¿no?, que se encargue de los asuntos de seguridad pública. Creo que tenemos otros 5 años en donde ese trabajo se tendría que hacer en lugar de seguir apostándole a una guardia militarizada, y yo creo que es momento para que ya los 3 niveles de gobierno, yo no he oído pronunciarse a la gobernadora de Sonora, al gobernador de Chihuahua, en mayor sentido sobre la seguridad de sus eso estados, desde ¿no? el sexenio de Calderón. Necesitamos más coordinación. Los estados y municipios no le entran. Perdón, pero me siento muy frustrado, como pueden ustedes ver. La frustración es la de todos los mexicanos. Sí, o sea, es una frustración no decir... No es nada anómalo ni atípico en paisaje, estamos así todos. Es que escucho los mismos porque comentarios. No le entran, Leo, eso es lo fuerte, yo creo que además hay un problema. Las soluciones están sobre la mesa, pero no las Leo, pero ha funcionado. El Estado mexicano, he insistido mucho en esta idea, yo creo que el Estado mexicano no puede pensar solamente en policía. Y la idea esta de que mañana vamos a suponer que hoy fuera el último día del sexenio del presidente López Obrador y tuviéramos una super guardia nacional como la soñó López Obrador, no tendríamos pacificado el país. Claro que no. O sea, el tema de pacificación del país es un tema de gobernabilidad. Se rompieron las tramas de gobierno en este país. O sea, no hay un alcalde al que hablarle para que llegue a un evento como este. 5 minutos después, ya olvídate atender el tema judicial. Atender ¿No se va a resolver el problema de la inseguridad y la violencia durante este sexenio? El problema de la inseguridad y la violencia lo vamos a resolver cuando entremos a problemas de gobierno. Por eso es lo que se dañó. O sea, en la medida... ¿Pero a qué te refieres con eso? Otra vez, cosas tangibles. Por eso, pero ¿qué harías tú si estuvieras muchas sentado cosas ahí? distintas. A ver, dame una. Yo me iría a reconstruir el tejido, las instituciones municipales, coordinar a los municipios. Tenemos pulverizada la autoridad municipal. No tienes un jefe municipal local que te avise de cosas que están pasando. Hay gobernadores que no gobiernan sus entidades. O sea, la estructura de gobierno del Estado mexicano, que tuvimos en un régimen autoritario y que no extraño, en la democracia no construyó las redes para la gobernabilidad. Te quiero decir, porque el otro día estuve en Torreón y en Torreón tuvieron un gran problema de inseguridad durante mucho tiempo con los Zetas. Y hoy está bien Torreón. ¿Por qué? Porque hicieron esta labor, digamos, política, el municipio de trabajo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quién debía algo hicieron bien en Torreón, ¿no? Que ahora todo el mundo dice, no, aquí estamos bien. Lo pongo en el ejemplo. Y en Juárez, ¿no? O sea, ¿Quién Juárez también? Al Paso? Por eso ponía el ejemplo de Marcelo Ebrard. ¿Quién fue al Paso y quién fue al evento de los Levarón? No fue la secretaria de Gobernación. No, fue el canciller. Tuvo que ir el canciller en funciones de vicepresidente a resolver otra bronca. Bueno, porque la secretaria de Gobernación
La secretaria de Gobernación estaba en Baja California. Está revisando el tema electoral en Baja de Gobernación es que necesitamos un secretario de Gobernación para reconstruir estos trabajos. A ver, un último comentario, perdón. La función crea el órgano. Entiendo tu frustración, Leo, Sí, pero perdón, me parece que no hay que perder de vista dos cosas. Una es que demandar a Estados Unidos no es mutuamente excluyente con resolver el problema doméstico. Tenemos que pensar en las dos fuentes. Segundo, Leo, hay casos de éxito dentro de México. Sí, hay casos de éxito. Cuando se ha reducido la violencia en México, han sucedido dos cosas. Coordinación entre la federación con el estado y el municipio en el sentido de reuniones semanales en donde se ve específicamente qué está pasando con cosas sencillas como las armas. Te pongo un ejemplo. En el estado de Guerrero se pierden el 20% de las armas de la policía. Se pierden. No hay forma de... No saben dónde quedan. Ese tipo de cosas son cosas sencillas que Sedena debiera estar rastreando constantemente en los estados a fin de que no sucediera la pérdida de armas en las policías locales. Y segundo, se ha involucrado en la sociedad civil de base. Por eso es tan crítico que tengamos de nuevo a los poetas, a los movilizadores, a los de varón, a los líderes de opinión. Como lo hicieron en su momento en Tijuana, por cierto, también. En Monterrey, en Ciudad Juárez. Bueno, ya pasaste de la frustración a las luces. Exactamente. O sea, sí se puede. Para alentar. Se ha podido. Sí, se ha podido. Pero a ver, vamos a esto. Lo que dice, ya nos tenemos que lo que dice Viri, cuando estuvimos en el optimismo. Claro. Pero hay una cosa que estaba diciendo Viri. El tema de los éxitos han sido efímeros porque se plantean buenas ideas y buenas políticas públicas sin estructura institucional, sin continuidad. Y se va luego el presidente municipal. Pero además son focalizados. ¿Qué nos pasó en Tijuana cuando ya lo habíamos avanzado? En Ciudad Juárez cuando habíamos avanzado. Se va el alcalde, ese grupo se diluye, se relaja. 3 años dura. Y se acabó el asunto. Entonces, lo que tenemos que pensar es, no, por más que vociferemos que queremos un chorro de policías, si no logramos permanencia y continuidad en el ejercicio del gobierno, en el sentido más esencial del término, no vamos a poder resolver este tipo de problemas. Un último comentario, perdón, Maite. Eso, yo creo que habría que cerrar con... Tenemos luces que son focalizadas, habría que tener una estrategia general que modifique la actual, porque Andrés Manuel lo que está haciendo es darle continuidad a la estrategia de seguridad fallida de los anteriores años, con mayor desarticulación a nivel local y municipal, y creo que es momento de retomar, recapacitar, porque cuando la Guardia Nacional se generó, los gobernadores se lavaron las manos, algunos pusieron resistencia y después se vieron presionados, pero ahora no se les puede pedir ni a los gobiernos locales de los municipales que rindan cuentas sobre la seguridad más cercana y más territorial. Creo que es ahí donde hay que poner el acento. Digo, el otro día que fui a Torreón me comentaron, les han quitado los fondos. Totalmente. Que eran para municipales que tenían que ver con la seguridad pública. Así es. Sí, pero también entonces, bueno, en un lugar donde ha funcionado, pero tampoco hay continuidad. Llega el nuevo alcalde y dice, pero tampoco hay continuidad. Cámbiales el uniforme, alfómbrales los cuarteles. Pero también no hay continuidad a nivel federal con los compromisos que hizo la federación. Tienes razón, pero eso es falta de institución. Sí, bueno, ya, perdón. Oigan, muchas gracias. Perdón por la frustración, pero... No, este programa fue terapia, Leo Zuckerman. Sí, exacto. Mira, no y quizá nosotros mismos. Exacto. Gracias, como siempre, un gusto debatir con Sabino. A Luis de la Calle, que con Viri. fue bueno. Sí, Luis, felicidades al abuelito de la calle. Gracias, Maite, por haber venido. Hacemos una pausa. Viene Salomón Chertoriski para hablar de la desaparición del Seguro Popular.